Mi nombre es Ricardo. Y durante 28 largos años viví con un secreto que me asfixiaba, un peso tan inmenso que eclipsó mi vida entera. Este secreto no era mío en su origen, sino de un lugar sagrado, de una institución que para muchos representa la verdad y la salvación, la Iglesia. Hoy, después de casi 3 décadas de silencio, ha llegado el momento de revelarlo todo. Esta no es una historia de fe perdida, sino de una fe encontrada en los rincones más oscuros de la honestidad y la redención. Yo era un joven seminarista. Mi vocación era genuina, mi fe inquebrantable. Provenía de una familia humilde y la Iglesia me ofreció un camino, una esperanza. Ingresé al seminario a los 18 años, lleno de ideales, de pureza en mis intenciones. El ambiente era de estudio, de oración, de preparación para una vida de servicio. Admiraba a los sacerdotes, veía en ellos guías espirituales, ejemplos a seguir. Nunca imaginé que el mismo lugar que prometía la luz me envolvería en una oscuridad tan profunda. Fue en mi 5.º año, cuando ya me preparaba para las últimas etapas de mi formación, que el incidente ocurrió. No fue un gran escándalo público, no en ese momento. Fue un silencio ensordecedor, una negación colectiva. Un compañero, un joven de apenas 20 años, proveniente de una aldea lejana, se quitó la vida. Las causas, según la versión oficial, fueron problemas personales, depresión. Pero yo sabía la verdad. Y no estaba solo. Varios de nosotros, un pequeño grupo de seminaristas, habíamos sido testigos de lo que realmente estaba sucediendo a puerta cerrada. Este joven, su nombre era Miguel, había sido acosado, no solo por otros seminaristas, sino por una figura de autoridad dentro de la institución, alguien a quien todos reverenciábamos. Las quejas de Miguel fueron desestimadas, sus súplicas ignoradas. Le dijeron que era débil, que su fe no era lo suficientemente fuerte. Se le hizo sentir que el problema era él, no la conducta predatoria de otro. El día de su muerte, la desesperación lo consumió. Recuerdo el pánico, el miedo que se apoderó de nosotros. Los que sabíamos. Nos llamaron a una reunión con el rector y otros sacerdotes de alto rango. Nos miraron a los ojos, uno por uno. Nos hablaron de la reputación de la Iglesia, del escándalo que esto podría causar, del bien mayor. Nos dijeron que era un asunto delicado y que, para proteger la imagen de Dios, debíamos mantener el silencio. Nos hicieron jurar, bajo la cruz, que nunca hablaríamos de lo que sabíamos. La amenaza implícita era clara, nuestras carreras, nuestras vidas, nuestra propia salvación, dependían de nuestro silencio. Yo, con mi fe aún ingenua y mi miedo abrumador, juré, y así el secreto se convirtió en mi compañero constante. Me ordené sacerdote. Mi trayectoria siguió adelante como estaba planeado. Fui asignado a una pequeña parroquia en un pueblo rural. Los feligreses me recibieron con los brazos abiertos, buscando consuelo y guía, y yo, por fuera, ofrecía exactamente eso. Celebraba misa. Administraba los sacramentos, escuchaba confesiones, daba consejos. Era un pilar de la comunidad, un hombre de Dios. Pero por dentro me consumía una batalla constante. Cada vez que me ponía la sotana, sentía el peso del secreto. Cada vez que ofrecía palabras de esperanza, resonaba en mí la desesperación de Miguel. ¿Cómo podía hablar de verdad y justicia cuando yo mismo vivía una mentira tan monumental? El silencio no me protegía, me encarcelaba. Me volví insomne, atormentado por pesadillas. La culpa me carcomía, erosionando mi paz mental, mi propia fe. No la fe en Dios, sino la fe en la institución que representaba. Intenté ahogar el secreto en el trabajo, en la devoción excesiva. Me convertí en un sacerdote incansable. Esperando que el agotamiento físico silenciara mi conciencia, ayudé a los pobres, visité a los enfermos, me involucré en cada aspecto de la vida comunitaria. Recibía elogios. Pero cada alabanza era un recordatorio de la hipocresía que sentía. La gente me veía como un santo y yo me sentía un impostor. Hubo momentos en los que estuve a punto de hablar. Una vez, un joven de mi parroquia se acercó a mí con problemas de acoso en la escuela.
Me miró a los ojos, buscando ayuda y protección. Mis manos temblaron. ¿Cómo podía aconsejarlo para que hablara si yo mismo me había callado? Pero la experiencia me dejó un sabor amargo. Me recordó el costo de mi silencio. Con el paso de los años, el secreto no se desvaneció, se arraigó más profundamente. Estaba más cerca de las esferas de poder dentro de la Iglesia. Y eso solo solidificó mi creencia de que el encubrimiento era una práctica sistemática, no un incidente aislado. Escuché rumores, vi patrones, y aunque no presencié nuevos casos de abuso, sí presencié la misma cultura de protección de la imagen por encima de la verdad. Mi fe personal, mi relación con Dios, nunca flaqueó. Empecé a verla no como la santa y perfecta esposa de Cristo, sino como una organización humana, falible, con defectos profundos y, a veces, una oscuridad aterradora. Podía servir a Dios desde dentro de una estructura que había encubierto un crimen tan atroz. Quería justificar mi silencio, encontrar una razón por la cual lo que había hecho, o más bien, lo que no había hecho, fuera aceptable. Me aferré a la idea del bien mayor, de evitar el escándalo para no dañar la fe de millones. Pero esa justificación se sentía hueca. Que comenzaron a salir a la luz en la década de 2000 fue un golpe devastador. Sentía que yo era parte de ese sistema de encubrimiento, que mi silencio había contribuido a que otros sufrieran. ¿Cuántos Migueles más habían caído en el silencio de la indiferencia institucional? Fue una crisis espiritual y emocional profunda, de esas que te obligan a enfrentar tu propia alma. Fue entonces cuando conocí a Clara, una psicóloga laica que trabajaba con víctimas de trauma. Sin revelarle mi secreto, le describí la carga que uno puede llevar por el silencio, el daño que causa no solo a la víctima, sino al que calla. Ella me miró con una comprensión profunda y me dijo algo que se me grabó a fuego: la verdad no es para castigar, Ricardo. Esas palabras resonaron en mí durante semanas. Me di cuenta de que mi fe en Dios no podía coexistir con mi lealtad a un secreto que protegía la injusticia. La promesa de proteger la imagen de Dios se había convertido en un pacto con el diablo para mi alma. Decidí que el silencio había llegado a su fin. No importaba el costo personal, la pérdida de mi carrera, la condena de algunos. La vida de Miguel, su memoria, merecían la verdad. Las futuras víctimas merecían la protección. Mi propia alma merecía la paz. Fue una decisión aterradora, pero también la más liberadora que jamás había tomado. Una paz extraña y profunda me invadió por primera vez en casi 3 décadas. El primer paso fue contactar a una organización que ayuda a víctimas de abuso clerical. Fue difícil. Revivir los detalles, nombrar a las personas, desenterrar el pasado. La memoria era borrosa por el trauma y el tiempo, pero los hechos esenciales. El nombre de Miguel, el nombre del agresor, la negación institucional, estaban grabados a fuego en mi mente y mi corazón. Proporcioné mi testimonio, ofrecí mi cooperación. El peso de cada palabra pronunciada era inmenso, pero también era una pluma que se desprendía de mi alma. Luego vino la parte más difícil: enfrentar a la Iglesia directamente. No lo hice de forma pública e incendiaria al principio, sino a través de los canales internos, buscando que se hiciera justicia. No me escucharon. Las mismas tácticas de desestimación, de proteger la institución, de asuntos delicados, resurgieron. Me encontré con muros de burocracia y negación. Pero yo ya no era el joven seminarista asustado. Era un hombre con la conciencia despierta y una nueva determinación. Fue entonces cuando decidí que la revelación debía ser total, pública. No era por venganza, sino por justicia y prevención. No quería destruir la fe de nadie, sino purificarla. Quería que la verdad saliera a la luz para que lo que le pasó a Miguel, y a tantos otros, no se repitiera en la oscuridad del secreto. Hoy, aquí estoy, revelando todo. Nombres, fechas, el encubrimiento, la cultura del silencio. Sé que habrá repercusiones. Habrá condena. Quizás excomunión. Pero ya no estoy cargando el secreto. Soy libre. La verdad me ha liberado. Esta historia no termina con mi revelación. Comienza con ella.
Es un llamado a todos aquellos que cargan con secretos, especialmente aquellos que protegen la injusticia,